Buenos días. Vamos a seguir. Bienvenidas y bienvenidos con el curso. Hay dos cosas que quiero hacer muy enfático. La semana anterior, gracias a que no se presentó una charla, se pudo hacer un caso clínico. Y estuvo bueno porque nos dio la oportunidad para poder ejemplificar cómo se discute un caso. Entiendo que a la mayoría les llevó una muy buena impresión la discusión del caso clínico. Pero el hecho de que no se presente una charla no puede volver a pasar, ¿sí? Porque de aquí la programación está hecha como para que no haya una nueva oportunidad de anclar un caso clínico que necesitábamos. Ustedes tienen las programaciones, todas y todos tienen las programaciones, saben qué tema les toca, y no quiero que venga un día o 2 días antes el responsable de la charla a decirme que no tiene preparado. Eso no puede volver a pasar. ¿Ok? Conversado con la licenciada Balseca, como para que se puedan tomar medidas al respecto, desde el punto de vista académico, porque laboral no se puede tomar. Entonces, quienes fallen en esta certificación, después no van a tener la facilidad para poder asistir a cursos, congresos, seminarios, talleres y oportunidades de capacitación, porque también ahí se mide la responsabilidad. Sobre todo la responsabilidad de un expositor o expositora. Sí, es una responsabilidad fundamental y eso es algo que no puede volver a pasar. Dicho esto, les agradezco por su presencia. El día de hoy tenemos la charla del manejo del dolor y comunicación de malas noticias. Esto en el contexto del módulo de la enfermería oncológica en emergencias. La expositora es la licenciada Marisol Soto, es enfermera por Universidad Central, es aparte máster en enfermería quirúrgica y es enfermera del Servicio de Cuidados Paliativos. Licenciada Soto, bienvenida. Compañeras, muy buenos días. Perdón, me voy a sacar la mascarilla para que me conozcan. Las que no me conocen. Bueno, compañeras, el día de hoy les voy a exponer acerca de manejo del dolor y comunicación de malas noticias. ¿Qué es el dolor para ustedes? ¿Alguien me puede decir qué es el dolor? ¿Qué experiencia es la del dolor para ustedes? Todos hemos sentido alguna vez dolor, ¿no? ¿Ya? Muy bien, sí, está bien. ¿Qué te causa el dolor? ¿Qué impresión te causa el dolor? No solo a ti. ¿Mande? Eso, muy bien. ¿Qué es una experiencia positiva o negativa? Negativa, eso. ¿Y qué afecta? ¿Afecta a nuestro futuro? ¿No lo afecta? ¿Cómo es? Ya. Eso, muy bien, es irritable. Afecta nuestra calidad de vida, el dolor. El concepto de definición del dolor en el año 1979 es una experiencia sensorial, emocional, desagradable, asociada o similar con el daño tisular real o potencial. Es un concepto que se evaluó en el año de 1979, pero ahora en la actualidad hay nuevos conceptos, ¿no? El dolor se define que es una experiencia única, personal, que se define de diferentes grados, sea por los factores biológicos, psicológicos y sociales. El dolor no es asociado solo a la nocicepción, son fenómenos diferentes. El dolor no puede ser interferido solamente por la actividad de las neuronas sensoriales. Las personas aprenden que el concepto de dolor a través de las experiencias de la vida, como ustedes dijeron en este momento, el dolor, la tristeza, el sufrimiento es lo que causa las experiencias de la vida. Si una persona manifiesta que tiene dolor, hay que creerle. Aunque el dolor usualmente cumple una función adaptativa, puede tener efectos adversos, como son la funcionalidad, puede afectar al trabajo de la persona, a las actividades que realiza la persona, al bienestar social y psicológico, afecta en todo la calidad de vida de las personas. Una de las maneras de expresar el dolor es gritando, llorando. Y hay personas que no tienen son sordos, por ejemplo, sordos, no pueden expresar, pero lo expresan de diferentes formas, y no por eso quiere decir que no tengan dolor. ¿Cómo evaluamos el dolor? El dolor se evalúa por la historia clínica detallada, sea física y psicológica. Valoramos la ansiedad, los rasgos de personalidad, hacemos un examen físico completo. El tiempo debe de ser adecuado, debemos tomarnos todo el tiempo necesario para realizar la historia clínica, el ambiente adecuado, realizar las preguntas que corresponden. La anamnesis debe hacerse una buena anamnesis del síntoma, características del dolor actual,
antecedentes del dolor en la familia, antecedentes de personal al dolor, nivel de educación, la situación laboral, la situación sociofamiliar, hábitos alimentarios, consumo de medicamentos y alcohol incluso. ¿Qué características debe tener el dolor? Ahí se valora por las siglas PQRST, que son las características del dolor. P, que significa con qué mejora, con qué empeora el dolor. La Q, de cualidad, la descripción de dolor, cómo describe el paciente este dolor. La irradiación, la localización, a dónde se irradia, qué órgano se irradia el dolor. La severidad, comparación con experiencias previas, si tuvo anteriormente este dolor. Factores temporales, es decir, qué tiempo tiene este dolor, si es de mucho tiempo o si es recién el dolor. La semiología del dolor se valora por este método, las siglas Alicia. ¿Qué quiere decir Alicia? Alicia es la antigüedad. ¿Cuántos años inició este dolor? ¿Hace qué tiempo inició el dolor? La localización, ¿en qué lugar está el dolor? La irradiación, se propaga a otro lugar. ¿De qué carácter es? De tipo quemante, punzante, opresivo, sordo. La intensidad la valoramos con escala numérica de 0 a 10, 0 sin dolor y 10 con dolor. La atenuación, ¿con qué aumenta el dolor? ¿Con qué disminuye? Incluso las horas puede ser cuando aumenta el dolor o disminuye el dolor. La clasificación se clasifica por temporalidad, fisiopatología y por el curso del dolor. Por temporalidad, ¿qué tiempo está con este dolor? Con lo que lo tenemos al dolor agudo, crónico, nociceptivo y dolor neuropático. Fisiopatológico es el dolor mixto, el dolor idiopático, el dolor psicógeno y el curso es continuo o episódico. ¿Qué dimensiones tomamos en cuenta para el dolor? Tomamos la dimensión fisiológica, que ya les había hablado de Alicia, la dimensión sensorial, la dimensión comportamental, las actividades que el paciente realiza, la dimensión afectiva, tomando en cuenta el ánimo, la ansiedad, el estado psicológico del paciente, la dimensión psicosocial, qué responsabilidades tiene, qué tipo de paciente, si es madre, padre, si es hijo, qué función cumple dentro de su familia, qué rol cumple dentro de su familia, porque eso también puede causar angustia y eso, que no le pasa el dolor, entonces eso va a empeorar su calidad de vida. La autoimagen. Hay pacientes que por su autoimagen no pueden defenderse, no pueden controlar el dolor. Ya, evaluación del dolor. Las escalas de la evaluación del... El tratamiento no farmacológico, tomando en cuenta la educación del paciente, la etiología del paciente, el pronóstico, el mecanismo. También es importante el acompañamiento, la terapia física, los masajes, terapias de relajación, sensoriales, cognitivas y emocionales. Aplicar calor, aplicar frío y acomodar al paciente. Ahí son los cambios de posición que son importantes. Tratamiento no farmacológico, también la distracción. Podemos ocupar revistas, videos, un ambiente tranquilo, la neurocirugía, incluso se ha utilizado la acupuntura, meditación, libros que puede traer el paciente. En conclusiones, para manejo del dolor es importante primero utilizar la vía oral. Hay que tomar en cuenta que el dolor que indica el paciente es real. Siempre con el reloj en mano quiere decir que se debe administrar la medicación a la hora indicada por el pico de dolor que tiene el paciente. En la escalera analgésica, siempre optar por la escalera analgésica dependiendo del tipo del dolor. Se debe tomar en cuenta según el paciente, según la educación que tenga el paciente y cuánto nos entiende. Hay que estar pendiente a los detalles, es decir, el paciente si en el momento que solo pasamos visita a nosotros prefiere dolor y de todo el tiempo está tranquilo. Son cosas que a nosotros nos interesan, ¿no? Para valorar qué paciente tenemos. No olvidar los rescates, hay que ser muy importante en los rescates. No olvidar el manejo de los efectos colaterales, porque si no ayudamos con la medicación en ese momento, después vamos a tener más complicaciones. Seguimos en este momento, ustedes pasan a las preguntas o avanzo con el tema de malas noticias. ¿Avanzo? ¿De una vez? Ya. Comunicación de malas noticias. Comunicación de malas noticias.
Como sabemos, el cáncer es la principal causa de muerte a nivel mundial. El cáncer está asociado a la muerte. ¿Quién no ha recibido una mala noticia que nos ha afectado totalmente nuestra vida? Y a veces hay gente que no nos sabe avisar la noticia y nos devasta totalmente. Todos creo que hemos recibido una mala noticia que ha cambiado nuestro futuro, ha cambiado nuestra forma de pensar. Incluso ha llegado el momento que cuando nos dan una mala noticia, hasta llegamos a odiar a la persona que nos dio la mala noticia, porque estamos en ese momento de ira, de negación. Yo les cuento una experiencia. Yo cuando recibí una mala noticia hace mucho tiempo, fue muy duro, ¿no? Pensé que no iba a salir y todo. O sea, tú lo primero que te imaginas es morir. Entonces sí, es una noticia que te devasta totalmente. Las malas noticias son las informaciones que suponen consecuencias negativas que alteran la forma drástica de la visión de una persona tiene de sí mismo y de su futuro. La reacción de una mala noticia depende de la edad del paciente, de las obligaciones que tiene el paciente y familiares, las experiencias previas, la enfermedad, los valores y las creencias de cada paciente. ¿En qué momento deberíamos dar las malas noticias? Se aconseja que las malas noticias se debería dar desde el momento del diagnóstico, cuando recibe el paciente, en el postquirúrgico, cuando su paciente es operado y tiene que el médico informarle las malas noticias, en la quimioterapia, en la radioterapia, cuando el paciente pasa exclusivamente a cuidados paliativos y cuando ya ha fallecido hay que dar las malas noticias a sus familiares porque es el contexto del paciente. ¿En qué momentos comunicamos las malas noticias? Hay protocolos para las malas noticias. El protocolo que se utiliza es el Spies-Bookman, en donde se utilizan 6 percepciones. En esa se utiliza el entorno, la percepción del paciente, la invitación al paciente, la comunicación, la empatía y la estrategia. Se hace la preparación de la entrevista, se conoce qué quiere saber el paciente o qué es lo que sabe el paciente, se comparte la información con el paciente y con el entorno del familiar, las reacciones que puede tener el paciente y planificar las acciones que se van a realizar a futuro. ¿Cómo dar malas noticias? No existe la fórmula mágica para dar malas noticias. No todos reaccionan de la misma forma, ni todos lo damos de la misma forma. Todo depende de cómo nos expresamos con la persona que vamos a dar las malas noticias. Hay que estar seguro de lo que se va a comunicar. Hay que estar seguro de lo que se va a comunicar, se debe revisar exámenes, se debe de conversar incluso con los médicos que le están viendo al paciente para todos hablar el mismo idioma y todos generarle la misma noticia al paciente, no generar expectativas que no se le puede dar al paciente. Aquí hay cómo el paciente tiene derecho a saber o no si las malas noticias. El paciente hay veces que se pone que no quiere saber las malas noticias, que dice, no, a mí no me cuente, cuéntele a mi familiar, o dice, no, yo no quiero saber nada, pero el paciente está en el derecho de saber las malas noticias, incluso desde su diagnóstico, él tiene todo el derecho a decidir sobre su futuro, sobre su enfermedad. ¿Cómo dar las malas noticias? El médico, es importante que cuando se vaya a dar una mala noticia, el médico debe estar sentado frente al paciente, tomarse a su mismo nivel. Yo creo que todas han estado en las visitas que da la doctora Cervantes, cuando da malas noticias. Todas, no sé si han entrado, pero es importante que la doctora se pone al nivel del paciente. No se pone ni encima del paciente ni nada. Y lo que hace la expresión es le coge su manito, le agarra la cabecita. Es la expresión que realiza la doctora para tener confianza y poderle dar la noticia al paciente, ¿sí? Hay que darles en un ambiente adecuado. No podemos darle en el pasillo a la noticia. Hay que darle al paciente y al familiar si él lo decide. Si el paciente decide que la noticia la reciba él solito, lo podemos dar porque ese es su deseo. Pero si quiere que un familiar venga, se le da al familiar. Tener el tiempo suficiente, tomarnos el tiempo suficiente para dar una mala noticia. Evaluar cuál es el mejor momento. Si el paciente vemos que ya el doctor le ha dado alguna mala noticia y nosotros vamos ahí y seguimos, entonces hay que esperar que se calme, que se tranquilice para poderle seguir hablando del tema. Adoptar la información del paciente, acomodarse al lenguaje del paciente, lenguaje verbal y no verbal, es lo que yo les decía, cogerle la manito, incluso cuando lloran nosotros cogemos y les damos el pañuelito para que lloren, les dejamos un momento de silencio. Hay que dosificar la información, darle poco a poco, dependiendo cómo nos vaya entendiendo la información que le estamos dando. Respetar el silencio.
Tú le das la mala noticia y él llora, hay pacientes que lloran, gritan, se ponen con iras, te vienen la cara, hay diferentes expresiones que causan los pacientes. Entonces hay que respetar ese silencio, prever las reacciones que yo les había dicho, llorar, gritar, y hay que estar siempre el equipo acompañado. No puede estar solo el médico porque necesita el apoyo. Si el paciente grita, necesitamos medicación para que se tranquilice, ahí tiene que estar el apoyo. Tiene que estar psicólogos, enfermeras, el médico, trabajadora social, que pueda ayudarle al paciente y a la familia a estar en ese momento, porque es un momento duro, no solo para la familia, no solo para el paciente, sino para la familia que recibe esa mala noticia. Hay que tener empatía con estos pacientes. Es como el día que tú recibes la mala noticia, es importante el apoyo de todo el equipo. En el caso cuando están hospitalizados, es importante que todo el equipo esté, ¿no? No le digas nada, de pronto solo se siente bien, le ayudo en algo, ¿qué necesita? Pasarle un vaso de agua, ¿no? De pronto él necesita la ayuda de un familiar, que venga un hijo. Es importante, son cosas que de pronto no parecen valiosas, pero son importantes en ese momento, porque lo que necesito es la ayuda de un familiar que me ayude, que esté fortaleciéndome. Eso es lo que yo necesito, o de orar de pronto con un familiar que me conozca y que yo sepa. Eso es importante. Una relación socialmente aceptada, que todo el personal esté pendiente de ese paciente, cómo puede reaccionar por las reacciones adversas que puede haber después de una mala noticia. El apoyo, el acompañamiento es muy importante. Establecer un plan de cuidados, luego de que se le ha dado la mala noticia, establecer una alianza con la familia, confianza con el familiar que más le cuida, preguntar quién es el que le va a cuidar, quién va a estar pendiente de ellos, para establecer, darle un número de teléfono de pronto para poderle ayudar cuando él lo necesite. Resumir lo que le ha dado la noticia, resumir qué es lo que entendió, comprobar si entendió la información que se le dio, porque puede ser que hablé, él no me entendió o me entendió mal la información. Entonces hay que resumir lo que se le habló y comprobar que él nos entendió. Se debería de formar un plan de cuidados del paciente y de seguimiento. Con seguimiento nosotros nos referimos a las consultas que él refiere después de que se le da la mala noticia. Asegurar que está dispuesto siempre a aclarar las dudas y brindarle apoyo por parte del personal médico. ¿Qué errores debemos evitar? Recibir la información como algo unidireccional, es decir, que nosotros solo informamos y no nos damos cuenta de qué él nos quiere decir. La comunicación debe ser bidireccional, donde los dos podamos hablar. Yo pregunto, él me dice, esa es bidireccional. No valorar el entorno y el momento, es lo que les decía, darle la noticia donde a mí me parece, no donde él decide. Considerar a la familia y no al paciente, en este caso siempre el paciente es primero. ¿Ya? Crear expectativas, decirle, bueno, le voy a dar el tratamiento y vamos a ver, no podemos crear expectativas porque él ya recibió una mala noticia. Suponer que el paciente sabe. Entonces eso también no podemos suponer que él ya sabe, que ya le asume que porque está mal ya eso le va a pasar, no. Considerar que más es mejor, que seguir haciendo de pronto es mejor para él, no. Considerar que dar información es el objetivo, que solo informamos o firmamos y nada más. Utilizar tecnicismos, hablar con palabras claras, tenemos que hablar siempre con palabras claras de acuerdo a la educación del paciente o al paciente que nos dirigimos. Poco tiempo, puede ser también que solo nos tomamos poco tiempo, damos la noticia y no preguntamos, no analizamos qué es lo que siente o qué es lo que pasa con él. Crear la información que ha sido comprendida o creer que comprendió y no le preguntamos si está bien o está mal. Convertir las malas noticias en un secreto, que a veces pasan que los familiares te dicen, no le diga a mi familiar, esperemos, no, hagamos este cierto examen, esperemos. Entonces, no, eso no se debería de hacer porque el que decide es el paciente. Y bueno, gracias por su atención. Espero preguntas. Y si tienen alguna experiencia, de pronto ustedes si tuvieron de malas noticias, es importante que en este momento lo digan, ¿no? Porque todos hemos tenido una mala noticia o dolor, ¿no? Que nos ha afectado nuestra vida y vieron, de pronto aquí hay algo que me faltó y ustedes pueden agregarlo, está bien. Estoy dispuesta a sus observaciones. Pregunta en el auditorio. Doctora Montero, no sé si está usted desde Chimborazo, nos quiere ayudar tal vez con alguna observación, pregunta. Adelante la pregunta que está como Galaxy A22. Pongan su nombre, por favor. Buenos días, una integrante de esta Chimborazo les saluda. Paola Cordero, mi nombre.
Sí, tuvimos un problema con el audio, no logramos escuchar bien. Y sí, la primera parte de la exposición no la entendimos. Entonces, sí nos gustaría si nos podría repetir, especialmente para nosotros que no logramos entender, porque como repito, se silenció el micrófono. La primera parte hasta qué, o desde qué parte. Desde las escalas del dolor, desde la Ya, valoración por perfecto. escalas. Escalas del dolor. ¿Hasta dónde? Escalas del dolor. Antes de eso. Bueno, vamos a aprovechar que piden desde Chimborazo una aclaración sobre las escalas del dolor. ¿Quién de aquí ha ido al odontólogo? Hacen la mano, hacen la mano. Ya. ¿Y qué analgésicos suelen mandar los odontólogos? Arcoxia, ese es básico. Celebrex, Arcoxia, realicen, Marisol, ha presentado aquí una escala muy interesante del dolor. ¿Sí? Y esto es algo muy importante que quiero que ustedes tengan en cuenta, porque ustedes van a ver que aquí en el primer escalón están todos los analgésicos no opioides. Entonces están los AINES, y dentro de los AINES está el buen ibuprofeno, el diclofenaco, el ketorolaco, por ejemplo. Está el paracetamol, que tiene un muy buen control del dolor, aunque nos hacen bullying. Para ser médico hay que saber escribir paracetamol, ya está. No es así, el paracetamol funciona mucho. De hecho, yo aprendí las utilidades del paracetamol haciendo la prerural en Sangolquí, y el control de las poses áreas se hacía con paracetamol, con 1 gramo, el control del dolor, y les iba bien. Sabiendo dar el paracetamol funciona muy bien. Y los inhibidores COX-2, que es donde entra el famoso, ¿cómo era? De los odontólogos, el Arcoxia. Entonces, esto es importante para que vean que no es que, porque es muy típico que no les funciona el diclofenaco, no les funciona el paracetamol y tómate un Arcoxia, y es como que también ahí entra muchísimo el placebo de saber que cuesta caro y ha de ser bueno, porque es caro, ¿no es cierto? Entonces, no, son de la misma escala, y esto es algo importante que deben entender. Y esto para que vean qué quiere decir esto de inhibidores COX-2. Son esos analgésicos tipo Arcoxia, tipo Celebrex, que lo que hacen es no dañar la mucosa gástrica, entre otras cosas, pero aumentan el riesgo de lesiones al endotelio vascular. Bueno, en los opioides del segundo escalón, cuando ustedes tienen un dolor moderado, es decir, esto de aquí va en relacionado al tipo de dolor que tiene el paciente. Sí, entra la codeína, el tramadol, que es el más común que podemos nosotros utilizar aquí en el departamento, se utiliza muchísimo en Solca, y puede asociarse con analgésicos del primer escalón. También es un error común que se ve, que le van a dar tramal y quitan todo lo otro. ¿No es cierto, Alicia? Entonces quitan lo otro y el paciente se queda a expensas solo del tramal. ¿Cuándo se puede combinar y se puede hacer un control adecuado del dolor? Y finalmente, en un dolor severo, 7 a 10, ya echan de mano de medicamentos del tercer escalón, que son opioides potentes, morfina, fentanilo, oxicodona, metadona, buprenorfina. Y también pueden asociarse con fármacos del primer nivel. Entonces, es por eso que es importante que ustedes vean esto, porque es muy común que le quiten el uno, le pongan, o que estén ahí dándose las vueltas con los del primer nivel entre AINES, que si no le funciona el ibuprofeno, ponte diclofenaco, y de ahí le cambian a ketorolaco, y los riñones fundidos, y sigue el paciente ahí dándose las vueltas. Entonces, eso no es adecuado. Lo adecuado es saber manejar la escala del dolor. Y ahora ustedes, enfermeras y enfermeros que ya saben manejar una escala del dolor, sugerir, si le ven que el paciente está revolcándose del dolor, decirle al doctor, al médico residente en el turno, ¿no será que le quiere dar un morfina? ¿No será que le damos tramal? ¿No será que el paracetamol está insuficiente? Porque esa es la intención de que ustedes sepan. Entonces, este cuadro de la escala de analgésica, del tipo de medicamento que se da de acuerdo al nivel de dolor que indica el paciente. Recuerden que aquí está en las dos tipos de nomenclatura que nombró la licenciada, que es el dolor leve o EVA del 1 al 3. Usted le dice al paciente, ustedes le pueden preguntar al paciente, señor, 1 es el dolor más leve que ha tenido y 10 el peor dolor que ha tenido en su vida. ¿Cuánto le duele del 1 al 10? Y el paciente les va a dar un valor que hay que creerle, ¿no es cierto, Lisa? Sí. Entonces ustedes van a poder ver ahí, para haber pacientes que no saben manejar por números, dicen que me duele bastante, ya, entonces un dolor severo a moderado, o sea, bastante no es leve.
Y con eso ustedes van a poder asociar o las caritas siempre ayudan. No sé si quieren añadir Sí, algo también más. hay la otra escala que hacemos de las frutas también. Cuando dices un limón, una naranja, una sandía, ¿cómo le duele? ¿Cómo es el dolor? Como un limoncito, como una naranja, como una sandía, que también lo puedes valorar. O sea, hay distintas formas de valorar, también depende. Si ustedes inventan otra forma de valorar, está bien también valorarlo, ¿no? Es como cuando hablaba del doctor, del dolor de muela. Hace tiempo fue a una farmacia, ¿no? Y le digo, dolor, me duele la muela, ¿no? Deme algo. Y él me dice, ¿cuánto le duele? Dígame, ¿cuánto le duele? Del 1 al 10. Yo digo, o sea, ¿cómo? Él sabe del 1 al 10. Dije, dígame del 1 al 10. ¿Le duele bastante? ¿Le duele poco? Le digo, sí, me duele bastante. Le digo, sí. Yo también, ¿no? Le digo, sí, me duele bastante, doctor. Señor, le digo así. Y un jovencito que tendría unos 18 años. Le digo, sí, me duele bastante. Ya, tome. Y me da la arcoxia, dijo. Sí, o sea, fue tan buena la tableta que yo iba a una fiesta. Tan buena la tableta que me pasó. No sé, pero el chico bien, dijo, este chico si ha sabido leer o qué sabe, no sé, pero él ya me valoró, dijo, ¿cuánto tiene? Dígame, del 1 al 10. Yo sorprendida, porque era un chico de 18 años, dijo, ¿qué tal este chico me valora? Y digo, así, ni yo le valoro al paciente y él me valora en la farmacia, digo, así, él me da la tableta. Digo, entonces, sí, o sea, todo depende, no es que solo de saber, sino simplemente de pronto leemos un poquito o nos imaginamos cómo debería de ser el dolor, porque todos hemos sentido esa sensación de dolor. Mari, buenos días, doctor. Por favor, ¿nos puede explicar cómo titulamos los rescates y cuándo iniciamos el bomba de morfina en infusión continua, por favor? Empezamos cuando tenemos un dolor de un EVA de 7 a 10, empezamos. Valoramos de acuerdo al peso. Ya, de acuerdo al peso lo valoramos, depende de la dosis que tenemos, la dosis total la dividimos para 6 y ahí obtenemos el rescate. Si tenemos una dosis de 0.5 por 24 nos sale 12. 12 divides para 6 te sale a 2 miligramos en cada rescate, que podría ser, lo podríamos realizar. Dependiendo, si ya tenemos 3 rescates, podemos aumentar la bomba. Ahora, acá hay algo importante respecto a los rescates, y es porque ustedes muchas veces están en piso. O sea, un paciente que está con infusión continua de morfina, le van a movilizar, le van a bajar a hacer un examen, van a hacer algo que implique que el paciente le va a doler, porque el paciente está acostadito en su camita y muchas veces está quietito para que no le duela. La morfina está haciendo su trabajo y está quietito. Lo más racional es que le bajen dando un rescate. O sea, nosotros en radio nos pasa típico que el paciente baja con su bomba, queremos pasarle al acelerador y se revuelca, porque le duele, pues le vamos a movilizar. Entonces, si es que ustedes ya prevén esto, vinieron a la clase de la Luis Mari, entonces van a bajarle a la TAC, van a bajarle a la gammagrafía, van a bajarle a un examen, a un estudio, lo que sea, sugieran al médico, ¿será que le damos un rescatito? Porque además los rescates son seguros, está calculado como para que puedan dar. Y otra cosa también, a veces resulta que el paciente está tomando mucho tiempo la oxicodona, tiene parche de bupremorfina, y resulta que viene acá al piso y el médico se olvidó de poner la tabletita de oxicodona y él refiere que tiene dolor y le cambiaron a tramal. Entonces, el paciente automáticamente va a presentar dolor porque él ya venía tomando opioides, pero como no estaba en la indicación y el paciente de pronto no sabe que tienen que ponerle la indicación, se le baja a tramal, entonces el paciente va a presentar dolor. Lo que sí es importante estar pendiente de la medicación que él tomaba anteriormente para sugerir al médico y decirle, ¿sabe qué, doctor? El paciente estuvo tomando tramal y ahorita le han bajado, estuvo tomando oxicodona y se le ha bajado a tramal. Preguntar por qué pasó, por qué se le bajó la dosis del opioide, en este caso, porque ahí también puede haber episodios de dolor, como dice el doctor. Sí, y es importante que también cuando hay movilización en bloque, también realizar los rescates de morfina. Sí, es importante realizar porque a veces el paciente se lo encuentra con mucho dolor porque el rato de la movilización no se le ha colocado el rescate. A pesar de estar pasando la bomba de infusión a infusión continua, él presenta dolor. Sí hay como poner los rescates. ¿Alguna otra pregunta en el auditorio? Dicen. Buenos días, compañeros. Sí, mi pregunta es acerca de los rescates. Nuestro piso y el paciente está poniendo teléfono de rescate de morfina y rescate de morfina, y resulta que no está haciendo dolor. ¿Cómo deberíamos nosotros dar la solución a los que no sucede eso no debería ser, pero sí está sucediendo? Sí, funciona.
O sea, sí, nosotros no está como indicado poner el placebo, no, lo ideal sería poner los rescates y aumentar la bomba de morfina, o sea, sería lo ideal, no sería aconsejable, pero como dice el doctor, hay veces que funciona, porque es el dolor psicológico que siente el paciente, porque él siente que si le pongo la morfina le va a calmar el dolor. Entonces, pero eso no debería de pasar. Perdón, muy buenos días con todos. Gracias por esta presentación. Es un tema muy amplio, en realidad, con lo que respecta a lo que dice Blanquita, podría decir la propia experiencia que eso no existe en eso. Y si algún médico, no sé, a lo mejor porque están viendo de otro país, eso poner un placebo que no está sentido la universidad. ¿Sí? No es grave que nosotros nos prestemos, que estamos aquí en la institución, nos prestemos para ese tipo de escenarios. También hablen de dirigir más que a todos mis compañeros que son primer ingreso. Estamos Marisol, es de que el honor, hay que creer que el honor es posible. Nadie trae experiencia para la institución, si no soy yo. Y aquí hay algo muy importante, a lo mejor no es motivo de otra conferencia, pero que no se habla de la cosa es el dolor total. Y por ahí viene la pregunta también de Blanquita. Aquel paciente que llegó por experiencia, pongo dosis de rescate, no suele lograr el paciente, sigue quejándose, sigue diciéndose que tiene un EVA de 10. Y nuevamente me aparezco yo, otra vez le dice a la paciente y elevado a 10. Y otra vez pongo el rescate y ya vamos por el tercer rescate y todo el mundo. Entonces nosotros que vamos teniendo este tipo de formación con la enfermería oncológica, tenemos que pensar, es que hay un dolor total, y el dolor total no cura ningún factor. ¿Sí? Tener siempre presente eso y no prestarnos a dar dosis de placebo, como ya nos dijo Chiquita. En ese tipo de pacientes algo está pasando. Son tantos los problemas que aquejan al paciente oncológico y por experiencia el sentar un rato con el paciente, la paciente, conversar. Tú le ves a una paciente que se quejaba muchísimo, ya iban 4 rescates, entonces ya no sabíamos qué hacer. ¿Cuál fue la sorpresa grande para mí desde que yo aprendí esta lección? Es de que la paciente en esa tarde había ido el esposo a despedirse, porque el esposo iba a poner la demanda de divorcio, se iba a divorciar de ella. Entonces esa paciente fue su primera noche, después aquí nos dicen que el paciente el familiar se había despedido, que no había nada que le pueda controlar su dolor. La señora estaba llorando y así se pasó toda la noche. Lógico, yo como enfermera, desde mi punto de vista, sentarme y escuchar, ya supe por qué era el dolor de la paciente. Entonces, compañeros, para todos, y esto es muy importante, es de que tenemos que entender que en oncología siempre va a haber el dolor. Aquellos pacientes que persisten con dolor, una ayuda de parte nuestra en este momento, sentarnos a escuchar, decirle al médico, indicarle al médico lo que nosotros pasamos a 24 horas con el paciente, lo que está pasando para que tenga un apoyo de la parte psicológica. Pero no prestarnos jamás a tener en realidad algo que yo no creo que sería ético con un paciente. Sí, es importante el acompañamiento y como dice, tomar en cuenta los pequeños detalles, o sea, porque llora, ¿no? De pronto es una madre de familia, un padre de familia, es algo importante, lo que es importante para mí, no, de pronto para mí no es importante, pero para ellos es importante, una mamá, un papá, un hijo es importante, para lo que nosotros no somos, pero para él es importante, entonces hay que respetar el entorno del paciente. Como dice la Lupita, sí, es el detalle, ¿no? Ahí en ella se dio cuenta que el paciente lloraba por cierta situación y ha pasado muchas veces y todos nos hemos dado cuenta, porque somos los que más pasamos con el paciente, ¿no? Y de pronto nos cuenta, nos dice, esto pasó. Entonces, hasta nosotros nos apenamos por lo que está pasando. Nosotros decimos, ¿y ahora cómo le ayudamos? ¿Qué hacemos, no? Entonces, tú ahí es cuando le preguntas, ¿y qué puedo hacer? Entonces, eso sería importante. ¿Quiere que venga algún familiar? Llamamos a alguien. Son cosas que de pronto son detallitos que sí son importantes tomar en cuenta. Para implementar, dice, gracias por su atención. Cuando hablaba del placer y lo que se le preguntaba en funcionó. ¿Por qué esta pregunta? Porque, a ver, el efecto placebo existe y es algo que está comprobado, ¿no? Una persona tiene un efecto placebo cuando psicológicamente el impacto en algo que cree que es un fármaco tiene un efecto. Por eso es que en los estudios científicos se comparan muchas veces
el compuesto activo del fármaco con un placebo, que es una cápsula vacía o una cápsula con un elemento agua, puede ser que no tiene un efecto farmacológico, y hay un grupo de pacientes que cuando se administra el placebo responden. Sin embargo, como lo ha dicho muy claro Lupita, y ese es el mensaje de esta charla, ustedes tienen pacientes en un contexto oncológico, y en un contexto oncológico se tiene que saber manejar, ¿sí? Y acá viene algo muy importante que les dije cuando estábamos repitiendo lo del escalón analgésico, y es esto: se puede combinar con fármacos acompañantes. Entonces, antes de recurrir o antes de hacer caso a una indicación absurda en este hospital, es bueno más bien valorar qué acompañante o qué otro tipo de dolor está expresando, qué modalidad de dolor está expresando ese paciente, para saber si le hará falta algún fármaco acompañante, si aparte del descanso que está teniendo, si aparte del fármaco, tal vez tiene un dolor neuropático, tal vez necesita un medicamento modulador de la neurotransmisión, si tal vez necesita apoyo psicológico, si tal vez el impacto de la noticia le tiene mal y es lo que le incrementó su dolor. Y acá ustedes tienen servicio de interconsulta, tienen psicólogos, tienen psiquiatras. Entonces, en este hospital, en un contexto oncológico como este, en un contexto de un paciente crónico, inclusive sin que sea oncológico, es importante ir más allá y abordar este entendimiento del dolor desde todas las esferas que pueden estar afectando, que es lo que se refería ahorita con dolor total. Es un dolor que está dado por todas las esferas: fisiológica, psicológica, emocional, sentimental, y eso hay que también entenderlo y manejar. Entonces aquí tenemos un problema grave, y es lo que también estamos teniendo rotación de médicos residentes cada ratito, vienen médicos nuevos, no saben manejar, pero ustedes que tienen más tiempo aquí, que tienen cierta carrera de formación, tienen la capacidad de sugerirle al médico y decirle: no creo que sea adecuado lo que está haciendo, preguntémosle a la doctora Cervantes, hagamos interconsulta de dolor, para eso está el servicio, ¿cierto? Aquí, antes de que Y eso es lo importante, y eso es a donde nosotros queremos llegar con esto, que su formación oncológica les dé la capacidad de pensar e ir un poquito más allá de lo que inclusive el médico residente que llega recién acá a trabajar pensaría. Sí, entonces es muy importante con el manejo del dolor. ¿Alguna otra pregunta o aclaración o algo más que quieran saber? Ya. Gracias, bastante buenos días. Bueno, yo voy al área pediátrica porque es cierto es que estas escalas funcionan muy bien, pero en el área pediátrica tenemos que tener un poco más allá, tenemos que tener la compañía del familiar. Hay una escala Flaxus, si no me equivoco, Flax, si no me equivoco, en donde se valora, o los padres nos ayudan a nosotros a identificarlo con respecto a si hay llanto o no llanto, porque es bien difícil realmente valorar el dolor en el paciente pediátrico, especialmente los más pequeñitos. Entonces, nosotros nos ayudamos con la información que nos dan los familiares. Con respecto a su cara, lógicamente, con respecto incluso a al movimiento de sus miembros superiores e inferiores, si está contracturado o si está relajado. Si su cara está plana, no hay expresiones, o si llora o presenta alguna otra alteración en sus fascias, y si hay la presencia de llanto o no. Pero es bien importante para nosotros en la pediatría ayudarnos con la información que nos dan los familiares. Buenos días, en pediatría hay una cosa especial. Primero que, dependiendo de la edad del paciente, ustedes van a tener diferentes escalas para valoración. No es lo mismo valorar a un niño recién nacido de 1 año, 2 años. El niño tiene una percepción de dolor clara, de dónde le duele, cómo le duele, como nosotros pensamos que podemos esperar de las características solamente a partir de los 8 a 10, 12 años. Antes de eso, el niño aprende a identificar dónde está el dolor, pero características específicas de cómo es el dolor, mucho más complejo con niños. Una cosa es que la escala de valoración va a depender de la edad del niño. La otra cosa es muy importante lo que hay en el tiempo, de la mamá que sabe si le duele la piel. Uno de mamá, algunas con el dolor, sabe cuando está bien. Y otra cosa, en niños, el segundo escalón de terapia de dolor ya no existe desde hace más de 6, 7 años, en que la Organización Mundial de la Salud suspendió el segundo escalón. En niños están totalmente contraindicados al tramadol, porque no hay estudios en niños menores de 12 años, y la codeína
He visto que está asociada a un niño, por lo tanto, ni la coreína ni el tramadol se pueden usar en niños menores de 12 años. Entonces, el segundo escalón ya no existe en pediatría, pero obviamente pediatría es un ámbito especial de información. Y como tú dices, el niño tiene otros factores que hacen que la valoración no sea igual. Un niño que esté jugando no quiere decir que no le duele. Es tan importante el juego en el niño que aunque le duela, es capaz de jugar. Empezar que está jugando no le duele. Buenos días. Bueno, nosotros en la UCI, nosotros dentro de la bitácora tenemos ciertas escalas de valor independientes de clases, de DPS y puntos. Y básicamente nosotros también lo que tenemos bastante hincapié en poner es primero los signos vitales, porque realmente a veces hay pacientes que nos tocamos que a veces la situación con mujeres. Entonces, claro que van a tener en cuenta, pero a veces no es taquicárdico, está con los signos vitales estables, entonces también nosotros sí ponemos básicamente hincapié en los signos vitales y también nosotros cada hora de definir el paciente, nos damos de dolor y Respecto al famoso mito de la intoxicación por opioides, por Dios, tendamos a valorar que es una intoxicación por opioides. Un paciente que está respirando más de 14 veces por minuto podrá estar cao, pero no es el opioide. Lo que provoca el opioide es insuficiencia respiratoria secundaria a una no respuesta de nuestro centro de la respiración al CO2. Entonces, ¿qué hace uno? Baja la frecuencia respiratoria y no responde de la manera que debería responder. Entonces, si hay un paciente con una frecuencia respiratoria de 20-22 y está con trastorno de conciencia, pues busquen otra cosita que no sea causada por el opioide. Ah, es que no está despierto. Las pupilas están bien, las pupilas bióticas no van a consistir. Lo que hay que ver es la frecuencia respiratoria que tiene. Porque a uno con dolor, perdón, con un opioide lo que le mata es que deja de respirar. No que las pupilas se muevan o no se mueven. Entonces, ustedes son las llamadas, por eso la frecuencia respiratoria es 20 por minuto en todos los pacientes hospitalizados. Yo quisiera que ustedes hagan el ejercicio de respirar 20 veces por minuto, terminan agotados. Si no, háganlo ahorita, pongan un minuto y respiren cada 5 segundos o cada 4 segundos. Se van a dar cuenta que uno respirando 20 veces por minuto se cansa. Yo, porque estoy hablando, lo hago. Pero ustedes en todas las hojas ponen 20 por minuto. Y no es así. La frecuencia respiratoria es muy importante en el paciente que recibe opioides, sobre todo en el pediátrico. Entonces, por favor, el 20, esa plantilla de 20 por minuto. Yo ya contesté ciertas preguntas. Estas son para usted. Otra cosa que yo tengo duda es, por ejemplo, muchos que están luego que literalmente trabajan en sol, yo creo que muchos de los compañeros de ustedes tienen miedo a la tienen miedo porque, o sea, tienen ese miedo de que se vaya a definir, de que es como que si ya va a hacer un rescate, no pueden estar con todo y es como que tienen ese miedo, o sea, como que si debe haber esa formación al personal que entra, porque realmente a veces uno se desespera viendo que el paciente está con dolor y es como que es que ya le puse el rescate, y hace qué tiempo, y el paciente sigue y a veces busca y llora pensando el dolor. Y cuando vamos a ver, solo le han puesto un rescate y el paciente ha pasado casi toda la mañana con dolor. Entonces, cuando uno se les pregunta es que me da miedo. La pregunta es, ¿cuál es el miedo? El mejor antagonista del dolor es el mejor antagonista de la morfina es el dolor. Entonces, no sé qué está gritando el dolor, como que el mismo con la morfina, pero los analistas de atacan en una escala la morfina. Apenas cuesta $1 la joya. Entonces es muy importante que ustedes sepan, y cuando ustedes pongan la morfina, pues ahí van a hacer, vuelvo a decir, cuéntenle la frecuencia respiratoria. Si no le cuentan bonito, pues ahí sí va a ser la intoxicación por opioides. Pónganle la morfina, vean, acuérdense que el rescate tenemos que esperar una respuesta. Si por vía intravenosa, una respuesta a los 5 o 10 minutos, que por vía subcutánea de 30 minutos o un poquito más, dependiendo de qué tanta irrigación
en el subcutáneo o qué tanta cantidad de subcutáneo tenga el paciente. Por eso hay que estar pendientes que el tiempo en el cual el rescate debe ser, porque tienen que saber que cuando es intravenoso, como no hay absorción, sino que hay efecto directo, el efecto es inmediato. 5 minutos, 10 minutos, yo puedo esperar para ver si tiene que haber analgésico. Que por vía subcutánea tendré que esperar de 30 a 45 minutos exagerando. Y si no le pasa el dolor, pues le tienen a alguien que no pasa las noches que se residente, ¿verdad? Díganle a él, no le pasa el dolor, ya voy a dar de manera. A ver, señora, ustedes son las enfermedades de ustedes no van seguro que resiente el dolor. Entonces, para eso es la prevención respiratoria. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, con todo una pregunta, yo quiero hacer hincapié en esta institución como que ayuda a formar un presupuesto no se toma en cuenta y no se registran como tal, ¿no? Y yo creo que aquí hay unos formularios, no tiene contacto, la hospitalización de en la parte posterior del continente, y creo que es importante tenerlo registrado, no olvidarse de Gracias. Ese trabajo de que aquí se tenga como el otro signo vital, es un trabajo que me ayudaron también las grupos de las enfermeras a que se instaure. No, tengo que reconocer que es gracias a las gentes de servicio que me ayudaron a que eso esté puesto. En el último así que paradójicamente que mi padre le empezó a ponerse como un signo vital fue en el servicio de emergencia y de terapia intensiva, pero es como por después. Pero en el primer sitio donde nos ayudaron fue en oncología clínica en cirugía y paradójicamente en el posoperatorio, la chelita nos ayudó un montón para que se incorpore el manejo del dolor adecuado. Eso es gracias a enfermería. Eso sí, tengo que reconocerlo, que es gracias a la enfermería y a la insistencia que tuvieron ellos en ayudarnos en eso. Lamentablemente, los otros hospitales no hacen lo que la OMS indica. Esto no es una inversión de terapia de dolor. Esto es algo que ya es orden sacerdotal, ministerial y clerical. Hay que tratar el dolor. Y cuando no se trata el dolor de manera adecuada, yo puedo demandar a la institución que no me ha tratado el dolor. Entonces, ojo, si ustedes no dicen que le den el paciente, pues muy buenos días con todos. Si bien es cierto, el trabajo de enfermería no solo en el campo de dolor, sino en toda la asistencia al paciente, es sumamente importante. Yo creo que por ello es indispensable que nos empoderemos nosotros las enfermeras de todo lo que conlleva el cuidado del paciente, incluyendo este tema tan importante que es el manejo del dolor. Aquí en la institución, pues sí o sí, vamos a tener la colaboración, la ayuda, o el paciente va a tener un personal de enfermería directamente con el médico. Varias de las veces hemos tenido que ser nosotras las enfermeras quienes necesitamos para la administración, para la prescripción, e incluso hemos tenido que tomar a veces decisiones, no sé si decimos arbitrarias, ¿no? De que no hemos recibido la ayuda inmediata a lo que el dolor requiere de médico. Entonces, hemos tenido, porque le digo, no, después de hecho, para empezar, de ponerle en rescate o iniciar una bomba sin el consentimiento o la aprobación del médico. Yo en ello, pues, debería decirles de que no tengan miedo a esta situación, porque la doctora final de sí o sí va a respaldar que el paciente no haya pasado su dolor y no va a tener. Pero cuando el paciente se va a casa, eso sí es una responsabilidad muy grande. Si nosotros como personal de salud tenemos miedo al manejo de la emoción, imagínense familiar en la casa. Entonces, parte de nuestra responsabilidad es la educación durante la estadía del paciente aquí en el hospital,
para la capacitación del manejo de los virus. Porque pues el mito no solamente está aquí en el hospital, sino más por fuera de él. Y el manejo de la multiplicación porque es un tema un poco complejo, porque tiene muchos miedos. Entonces depende de nosotros, como profesionales de enfermería, educarle, indicarle en las dosis y todo lo que conlleva a la administración en casa. La capacitación viene desde acá. Si tenemos un familiar, por favor, no olvidar educarlo, el manejo de la morfina, el manejo de todos los medicamentos, como lo hacemos nosotros aquí. Recuerden que el cuidador o la enfermera o enfermera es en casa familiar más cercano que tiene. Eso, felicitarte, Mari, por tu presentación estuve desde el inicio, pero entiendo que la última parte que la vi pues está muy clara. Gracias. Gracias, Rumi. Bien, solamente para recordar algo, compañeras, y que están aquí y no me deja mentir, por experiencia, por favor. Nosotros las enfermeras somos fantásticas, atender al paciente, que nuestro paciente no tenga dolor y todo. Nosotros cuando vamos a los registros no hay un monitoreo que esté documentado. Y eso nos pasa factura, porque muchas de las veces hacen la pregunta de cuánto tener dolor. Y es que el dolor aparece en cualquier momento, en la noche, en la semana, en el día de todo. Y si no hay algo documentado, no se puede. Ustedes, compañeros, saben que los turnos son rotativos. Entonces es muy importante que cuando aparece el dolor de la enfermera, sin necesidad de que el médico le ponga control del dolor, control de EVA, cada 2, cada 4 horas, la enfermera ya empieza a documentar cuánto tuvo ese paciente de dolor, o sea, cuál fue su evaluación de dolor. Y no esperar a que esté escrito, porque a veces pasaba, cuando ya estaba en una hospitalización, es que no está escrito el control del EVA. Pero usted ya administró analgésico, que ya hizo alguna acción, y usted de hecho controló y se dio cuenta que el paciente se quedó tranquilo, o sea, ya aliviaron el dolor, pero no queda documentado. Entonces, un favor bien especial a todos de que inmediatamente se empiece, como bien dijo una compañera Cotó, hay un registro en el cual trabajamos mucho, y que no necesariamente tiene que llegar a un médico, sino que nosotros inmediatamente, a la primera que aparezca dolor, empezar a documentar. Eso es lo que quería decir. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Nada más para terminar y haciendo un poco de hincapié en la segunda parte de la charla. ¿Cuánto creen ustedes que es frecuente que aquí el paciente venga y nosotros nos cáncer o nosotros? ¿O todo el paciente viene con un de cáncer? No. Se sorprendería la cantidad de pacientes que vienen referidos del ministerio, del IES, sin saber que tienen. La cantidad de veces que entra el hijo, la hija, la esposa que me dijo, haciendo un medical, porque no saben para qué le va a decir, igual ya sabemos lo que es, un montón. Eso nos toca afrontar al diario en consulta. Y yo me acuerdo que una de las rotaciones más temidas era de la máquina, cuando estaba yo en mi posgrado, porque realmente era una rotación que valía la pena. Entonces, 4 de la mañana estábamos para tener todo listo a las 7 en punto. Una rotación me instruyó un poco, pero aprendí muchísimo, y una cosa muy que lo veo más a entender este contexto en el que el paciente es dueño de su decisión, dueño de saber si quiere conocer lo que le está pasando, si no quiere, que el familiar no tiene por qué quitarle ese derecho al paciente, y que el paciente es quien decide sobre su vida, sobre su tratamiento, bien informado y que hay formas de llegar al paciente, sentarse junto a él al nivel, conversar. Tal es así que yo antes de la votación me parecía que no tenía más noticias, de hecho me consideraba pésimo para las noticias. Y ahora entonces que no, me gusta que lo pongan muchas y es algo que se debe trabajar día a día. Y ustedes también pueden hacer un trabajo muy importante en eso, en detectar estos vacíos, porque es increíble. Uno no tendría que sabiendo que tienen azúcar, no saben que tienen cáncer, no saben en qué etapa de su cáncer están. Y es porque hemos tratado de conversar con ustedes en estos módulos, de que ustedes vayan entendiendo la ventaja y cómo el pronóstico va a cambiar de su. Entonces, un dato muy importante que quería comentar, lo dijo muy bien Mari, en la exposición hay todo un protocolo y esquema que se sigue para dar las noticias, desde cómo uno se sienta, la posición que uno puede adoptar, cómo uno le habla, el paciente diario. Ustedes no pueden ir aprendiendo el día. Si no miren esto, no sé si quiero saber más.
todo lo que uno dice como personal de salud atiende en el paciente, desde la actitud, de cómo le digo, cómo me acerco, cómo me expreso, todo eso trasciende en la vida. Usted no tiene ni idea del impacto que ustedes tienen en los pacientes. Cuando ustedes llegan y les tratan con una sonrisa, les dicen buenos días, ¿sabe qué? Le voy a limpiar porque está sucio, ¿sabe qué? Tenemos que cambiar de posición. La forma en que yo le digo, y peor aún, cuando ella se voltea y dice, oiga, ¿será que me voy a morir? Y usted que sabe, dice, no, porque ustedes tienen siempre una conexión especial con los pacientes. No mientan. No mientan, no mientan porque la mentira lo único que provoca es desconfianza. Y no es justo con alguien que se está muriendo que no pueda confiar en nadie. Entonces, por favor, traten de ser muy sutiles, no mintiendo, y obviamente mirándole a los ojos siempre a las personas. Tratando de establecer un enlace con esa persona, de cuenta que sus padres están al otro lado. No quisiera que los padres estuvieran peleando para que la mejor persona del mundo que les va encargando lo más valioso que es mi vida. Solamente piensen en eso. Listo, muchas gracias. Nos vemos. Gracias. ¿Quieren agarrar la cafetería, por favor?